Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Nada resulta más caro ni nada resulta más ineficiente que ir a buscar petróleo a los confines, debajo de la tierra, en el subsuelo o en el lecho del mar. Explorar, extraer, trasladarlo, refinarlo, planificar su distribución y después intentar capturar los gases contaminantes originados por su combustión, el nuevo invento de la industria petrolera. Salir a la atmósfera a rescatar el dióxido de carbono que nos enferma y que produce el calentamiento global e inyectarlo a los pozos que ya no tienen productividad para confinarlos. La participación ciudadana va a ser indispensable para enfrentar los poderosos intereses que giran en torno a la comercialización de hidrocarburos. Necesitamos terminar con el mito del petróleo como un bien irreemplazable. Eso es mentira. Tenemos energías más cercanas, más limpias, más baratas. Si no tienen mayor desarrollo, si aún no predominan entre nosotros, es por falta de decisiones políticas en el mundo entero que las impulsen. Leonardo Stanley publicó un artículo muy interesante, es investigador asociado del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, el CEDES, que se llama "Dejemos el petróleo en el subsuelo, transformemos las instituciones". Nos interesa mucho hablar con él porque es justamente lo que hemos planteado para la conversación en el programa de hoy, ¿no? ¿Cómo mejorar nuestra organización? Y por otro lado, el tema de las energías. ¿Cómo hacer para que esa transición sea lo más rápido posible? Porque vamos a tener efectivamente energías más baratas si adoptamos las energías verdes. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien? Sí, nosotros te escuchamos acá muy bien. Perfecto. ¿Qué argumento agregarías para aportar en esto de la insostenibilidad de la explotación petrolera? Bueno, yo te escuchaba y, digamos, no es que no existan alternativas, es decir, el problema no es económico, sino es eminentemente político, ¿no? Es decir, hay sectores que bloquean el proceso de transformación, digamos, aquí en el mundo, ¿no? Es decir, el sector petrolero obviamente no quiere saber mucho con el tema de la transición energética. Digamos, estuvieron por años mintiendo o ocultando información, digamos, después estuvieron planteando que era imposible la transición. Bueno, tiene una vieja historia esto, hoy digamos, están en proceso de, digamos, han sido llamados por las cámaras en Estados Unidos digamos, a plantear por qué han hecho esto por tanto tiempo, ¿no? Están bajo la lupa, si se quiere, y lo mismo pasa en otras latitudes. Digo, también es cierto que, digamos, lo urgente que parece ser el proceso que estamos viviendo en el mundo con la guerra en Ucrania, etcétera, parecería que es irremediable continuar con esto. Pero lo importante es avanzar sobre, digamos, la transición. Bueno, vos sobre eso decís en el artículo que la transición energética es una cuestión estratégica. ¿Podrías darnos algún detalle? Sí, hay, digamos, desde el punto de vista económico, que es lo que por ahí centra el artículo, la transición impone riesgos financieros a los países productores, ¿no? Es decir, el tema pasa por, digamos, el cambio climático y los riesgos que esto genera sobre la economía, digamos, un ciclón, un incendio, etcétera, pone riesgos físicos sobre las personas, pero también sobre digamos, sobre las propiedades, sobre la producción, etcétera, y eso genera riesgos que se pueden cuantificar, o ya se sabe que
que van creciendo, pero también la transición impone riesgos, ¿no? En el sentido de que si se avanza con las medidas de mitigación, si se avanza con la transición, hay activos que pierden valor. Esa sería la cuestión de lo que desde el punto de vista técnico se llama un activo varado. Y en la medida que eso se produzca de forma rápida, las inversiones que estamos haciendo hoy en el sector petrolero o en el sector carbono intensivo van a perder todo su valor en menos de su tiempo de amortización de ese bien, ¿no? Entonces eso es un aspecto que aquí no se considera, ¿no? Cuando se toman ese tipo de decisiones. Y hay otro aspecto del riesgo que lo tenemos nosotros como países que no somos digamos, productores importantes, como no lo es ningún país de América Latina, es decir, digamos, ninguno de nosotros podemos influimos sobre las condiciones sobre los mercados, perdón. Uh-huh. Entonces eso genera un riesgo de que alguien avance con la transición, como es el caso de la Unión Europea. Entonces eso incrementa el problema de activos varados en nuestro país. Aprovecho a preguntarte, ya que hablas de riesgos, sobre una declaración muy impactante de la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, que dijo en las horas inaugurales: vamos a recuperar 1 millón de hectáreas productivas. Estaba hablando de los humedales situados en los bajos submeridionales, una de las regiones más biodiversas del país. Resultó un poco temerario. ¿Qué pensás, técnicamente hablando, vos que solés evaluar estas cuestiones? Yo lo que creo es que, digamos, a nivel nacional, ¿no? Existe como y bueno, en toda América Latina, en gran parte de Occidente, si se quiere. Pensamos que se puede volver al pasado, ¿no? Es decir, pensamos que, por ejemplo, la pandemia fue un episodio, sí, y es fácil de revertir y podemos volver a crecer como se crecía en la década del 50, en los 60. En el día de ayer, en el The Guardian, salía una nota sobre la pérdida de biodiversidad que está teniendo, se está evidenciando en todos los rincones del mundo, ¿no? Y eso también nos pasa en Argentina. Es decir, el problema de pérdida de biodiversidad es tan grave como la crisis climática y están estrechamente ligados, ¿no? Porque, digamos, la deforestación o la pérdida de biodiversidad que hay en distintos lugares de la región, en América Latina, en el Amazonas, en el Chaco, etcétera, eso genera mayores problemas, digamos. Y por el lado, digamos, de biodiversidad es una cosa, entonces es ilógico lo que se plantea, no seguir avanzando. Hay sectores, obviamente, muy interesados con seguir con esto y no entienden los riesgos que se avecinan, ¿sí? Entonces se sigue incendiando, digamos, y lo ve la gente en Rosario a diario y lo vemos, lo sentimos en Buenos Aires también con esos humos que ponen ahora aparecen digamos, en las apps de los teléfonos, humo, digamos, como algo. Sí. Y bueno, y ese es el riesgo, digamos, que tiene que ver con lo climático, con la pérdida de biodiversidad, etcétera, pero también hay que ver el riesgo que tienen los propios productores en ver cerrados sus mercados, ¿no? Claro. Porque eso el año pasado escribía también una serie de artículos respecto a cómo la Unión Europea está empezando a cerrarse. Por ejemplo, en el carbono está poniendo una tasa al carbono en frontera, ¿no? Claro. Y en materia de biodiversidad está imponiendo legislación que no solo va a prohibir aquellos productos que vienen de zonas deforestadas ilegales, sino también las legales. Entonces es como un tiro en el pie, ¿no? Es decir, queremos producir más para tener más dólares, pero esos dólares por ahí no van a llegar. Así y aparte vamos a romper un ecosistema y eso nos va a generar, digamos, hay una cosa que es digamos, que no hay, la urgencia nos impide ver lo importante de todo esto también a nivel local, ¿no? Es decir, es avanzar más sobre una política de extractivismo que no ha dado respuesta, digamos. Esos sectores también durante mucho tiempo enarbolaron la idea de que es infantil dejar el petróleo bajo el suelo. ¿Hay ya antecedentes de países que hayan dejado de lado la exploración de fósiles sabiendo que tenían reservas?
Sí, los hay, bueno, se menciona en el artículo, digamos, algunos países como, digamos, lo han hecho por cuestiones medioambientales, pero también, digamos, de preservar su fuente de turismo, como es el caso de Belice, el caso de Costa Rica, que es muy interesante en América Latina porque es un pionero, digamos, en materia de protección de la biodiversidad y de combate del cambio climático. Después también hay casos, digamos, mismo en algunos estados en Estados Unidos y en Canadá, en Europa hay también experiencias, y bueno, y está la gran, digamos, el llamado de Petro a acabar con, digamos, salir del modelo, digo, basado en la explotación y exportación de petróleo y carbón, porque Colombia también es un gran exportador de carbón, ¿no? Que eso puede ser un cambio muy fuerte para lo que es la izquierda en la región, ¿no? Que digamos, tiene su planteo progresista basado en la explotación del petróleo. ¿Y qué tienen que ver las instituciones con todo esto? Ya te pido como resumen final de nuestra conversación y aludiendo al título de tu artículo, El petróleo en el subsuelo, transformemos las instituciones. Contanos un poco sobre las instituciones y su incidencia. Sí, ahí está, digamos, porque en todo, digamos, las instituciones, las leyes, las reglas y las normas, digamos, representan, si se quiere, tienen detrás un determinado modelo, ¿no? En los años 90 se institucionalizó, digamos, lo que es el capítulo de la energía en Europa, por el interés de las petroleras de Europa Occidental en ir hacia, y las empresas prestadoras de servicios de electricidad, gas, etcétera, de ir hacia Europa Oriental. Y lo mismo pasó en América Latina, a instancias del Banco Mundial y el Fondo, de imponer estos tratados bilaterales de inversión y luego los capítulos de inversión en los tratados de libre comercio, de proteger a los inversores. Pero bueno, como toda ola, hubo un exceso de protección a determinado sector, y hoy eso hace que cuando Holanda quiere terminar o quiere descontinuar la producción de las centrales eléctricas a carbón, vienen los dueños de las centrales y le ponen juicios, lo mismo pasó en Alemania, en otros lados, y eso ha llevado que numerosos países, bueno, empezando por España hace muy poco, estén planteando rechazar el Tratado de la Energía y, digamos, abandonarlo porque se está obstruyendo la transición energética. Y en América Latina creo que tenemos que repensar lo firmado en los 90 y readecuar los tratados, ¿sí? Firmados en esa época, para que no obstruyan con este proceso que yo creo que es irremediable de salir de la producción petrolera. Leonardo, muchas gracias por este rato con nosotros, por tu trabajo, por la insistencia y por la propagación de nuevas ideas que nos ayuden a pensar. Un gran abrazo. Un gran abrazo, muchas gracias por llamar. Leonardo Stanley, investigador asociado del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, acaba de proponer que hay que dejar el petróleo en el subsuelo y hay que transformar las instituciones para que estén actualizadas, para que sean más eficaces. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.